Y ya estamos de vuelta y estamos con los compañeros de Repliegue, estamos acá con Marco. Bienvenido, Marco. ¿Cómo están? Un ¿Todo gusto. bien? ¿Cómo estás? Bien. Ya has venido, ¿no? Hemos acompañado en algún momento que no estuvo. Así es. Bueno, y hoy vamos a hablar de maquinarias agrícolas. Un tema que yo no sabía, que nuestra industria nacional era potente en eso. La verdad que lo que decíamos antes de que ustedes lleguen es que en un contexto donde se vapulea todo el tiempo lo argentino, y un poco todo lo que hacemos, no solo nuestra cultura, sino como que somos vagos, que no hacemos, o todos los íconos nacionales también es como están siendo atacados. La columna del Repliegue viene a mostrarnos como esos pequeños ejemplos donde destacamos, donde nos esforzamos y hacemos cosas que están buenísimas para nosotros y para el mundo, como, no sé, la cuestión de los juegos soberanos, ¿no? Vino el compañero a hablar del juego de Malvinas, bueno, y hoy vamos a hablar de maquinarias agrícolas. Yo no tenía idea de que teníamos, estábamos avanzados en ese desarrollo tecnológico, así que nos gustaría que nos cuentes. Sí, está bueno, en un contexto que suele ser todo bastante lacrimógeno, también destacar lo que nos tiene que seguir inflando el pecho. Y bueno, la industria nacional todavía muestra algunas imágenes de esa grandeza que tuvimos. En el rubro de la maquinaria agrícola esto se expone bastante. Es una industria que tiene una larga tradición en nuestro país. Estamos hablando que en muchos casos inmigrantes que llegaban desde Europa, desde Italia, ubicados en pequeñas localidades del mal llamado interior del interior. Estamos hablando de pequeñas localidades o ciudades chicas. Sí. En un 90% ubicadas en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, de Córdoba y de Buenos Aires. Hay algunas en las provincias de Río Negro, en Entre Ríos, en Corrientes, pero la gran mayoría de las industrias locales de maquinaria agrícola se ubican en esta localidad. Estamos hablando de ciudades fabriles y a veces de pueblos de 2.000 habitantes, de 1.000, 2.000 habitantes, donde el peso específico de la industria en su localidad es muy importante para el desarrollo de la comunidad. Tengamos en cuenta que estamos hablando de contextos en los que el dueño de la empresa, hijo del dueño, comparte el espacio público con el trabajador, y comparte un montón de áreas del día a día por fuera de la empresa, y eso funciona mucho en la creación, en la dinámica de la comunidad en sí. Estamos hablando de empresas, de fábricas, ¿de qué tipo? ¿Metalúrgicas o de qué tipo de industria? La maquinaria agrícola es uno de los principales segmentos de la industria metalúrgica nacional. Estamos hablando de chimeneas, porque muchas veces uno piensa en el campo, el hombre del campo. En realidad estamos hablando de metalurgia. Metalurgia nutrida de los desarrollos del campo, con un ida y vuelta, con una interacción con lo agronómico constante, pero estamos hablando de industrias metalúrgicas de muchos años, en algunos casos casi 100 años, 90, 95 años, hay empresas que están cumpliendo estos años, y en muchos casos familiares. Alrededor del 85% de las empresas que hoy están en el país, de capitales locales, ¿no?, son familiares y llevan el apellido de sus fundadores. Sí, siempre cuando hablamos de la industria agropecuaria estamos hablando, nos imaginamos como el campo, lo que respecta al campo, más allá, y como que dejamos de lado como algo toda la aislado. parte, claro, como que dejamos de aparte toda la parte maquinaria, y es una parte muy muy importante de todo lo que vendría a ser la cosecha, la repartición, la fertilización también. Exacto. Porque hay máquinas fertilizantes. Exacto. Es como que siempre se deja de lado, y ahora nos estamos encontrando con que no solamente es un conjunto, sino que también son sectores, son trabajadores. Hay un montón de trabajadores dentro de lo agropecuario que también trabaja con las maquinarias. Sí, digamos, estamos hablando del mundo agro, pero desde lo metalúrgico, y son máquinas que realmente a la gente que capaz los que crecimos y estuvimos siempre en la ciudad y no las conocimos, cuando las vemos por primera vez nos impactan. ¿Qué tipo de máquinas? Estamos hablando de máquinas para todo el ciclo productivo del agro. Esto es, desde la preparación del suelo, desde la fertilización, desde la siembra, la cosecha y lo que se llama post cosecha, que es la logística del grano. Vamos a repasar rápido, si les parece. Para la preparación del suelo se necesitan niveladoras del suelo, porque ya sea para poner un silobolsa o para comenzar a tratar una tierra de estuvo en desuso, se necesita una nivelación del suelo. Nuestro país también es fabricante de capitales nacional de tractores, que se utilizan en todo el ciclo, obviamente. Y después implementos para la fertilización y la pulverización. Pulverización, estamos hablando de la colocación de químicos en la protección del cultivo, digamos, en distintos ciclos de su crecimiento. Fabricamos cosechadoras, que son máquinas impresionantes, no entran en esta sala, con muchísimo nivel de tecnología, con muchísimo valor agregado.
Y después, en el rubro de post cosecha, tenemos lo que es almacenamiento de granos, tanto en silos metálicos, los grandes silos que vemos, como la maquinaria específica que se utiliza para el silo bolsa. Y esto es lo que destaca a la industria argentina en el mundo, es que acá se desarrollaron tecnologías necesarias para sistemas de trabajo que nuestro país desarrolló. Principalmente dos, lo que es la siembra directa y el sistema de silo bolsa. La siembra directa va más allá del tipo de maquinaria que necesita, que es una sembradora especial que se desarrolla en la Argentina y es de los subrubros de la maquinaria agrícola el más fuerte de nuestro país, quizás en lo que es exportación, incidencia en el mercado interno y demás, sino que lleva toda una manera de tratar la tierra y de tratarla campaña tras campaña, porque se utilizan los residuos, digamos, agronómicos de una campaña sin remover el suelo antes de la otra. Eso conserva mucho los nutrientes. De hecho, el término siembra directa se desarrolló acá, en Brasil se dice de esa manera, pero en el mundo sería la famosa agricultura de conservación, por los nutrientes del suelo. Y eso es un desarrollo que se dio acá. ¿Por qué? Por la necesidad de maximizar la eficiencia por hectárea. En un contexto donde no buscamos expandir la frontera agrícola, porque eso traería muchísimo desmonte, quema, las cosas que afectan al medio ambiente, lo que se busca es maximizar la rentabilidad o el crecimiento de los granos por hectárea. En eso la siembra directa ayuda mucho. Tenemos la contracara, que es el uso de químicos, que obviamente es un tema que lleva a su disputa, que lleva a su debate. Las nuevas tecnologías, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, tienden a minimizar el uso del glifosato y de otros químicos, llevando las dos riendas de, por un lado, la necesidad del mundo de alimentarse, la seguridad alimentaria, y por otro lado, el cuidado del medio ambiente, que son dos tópicos fundamentales a nivel mundial. Porque por un lado, bueno, tenemos que cuidar el medio ambiente, estamos todos de acuerdo. Por otro lado, tenemos que darle de comer. ¿Cuáles serían esas nuevas tecnologías? Bueno, por ejemplo, para lo que es la aplicación de los fitosanitarios, las máquinas pulverizadoras que estamos hablando, vamos a decirlo muy en criollo, muy burdo, como si fuesen tractores más altos con alas, con barrales de aluminio muy largas, en algunos casos hasta 30 metros, con distintos puntos de pulverización. Eso va llevando una cortina de químico. Históricamente se va llevando una cortina de químico a medida que avanza la máquina sobre el campo. Bueno, hay desarrollos que con inteligencia artificial lo que hace la máquina es detectar donde hay una maleza por el color del... Claro, va más focalizado. Sí, exacto. Ahí va. Entonces coloca simplemente el poquito químico que necesita ahí. Yo tengo familia en el campo pequeño, pero un campo al fin, y la casa de mi tía, la casa familiar de mi tía, está en el medio del campo. Entonces, cuando fumigan el campo, vos no podés salir de la casa. Claro, es una cortina. Claro, es tremendo eso. Y eso además afecta al pueblo, ¿no? Porque ese aire corre y afecta a todo el pueblo alrededor. Exacto. Por eso no se puede aplicar cerca de ciertos establecimientos y demás, hay toda una normativa. Escuelas. Sí. Exacto. Pero bueno, esto se tiende a minimizar. Entonces, si nosotros logramos reducir el uso de los fitosanitarios en un sistema de siembra directa, tenemos una ecuación medioambiental espectacular. Totalmente. Porque del otro lado, capaz, y esto también tiene que ver en términos más geopolíticos, o veamos cómo nos relacionamos, por ejemplo, con Europa, que levanta mucho las banderas del cuidado del medio ambiente, apunta mucho sobre la aplicación de fitosanitarios, que es utilizado en nuestro proceso, pero utilizan la labranza, no la siembra directa. Y la labranza remueve el suelo y la erosión del suelo es muchísimo más fuerte. Sí. Y encima después tenés en exhibiciones mundiales de maquinaria que presentan tractores de cada vez más caballo de fuerza. Está hablando mayor peso, mayor daño al medio ambiente, al suelo, mayor uso de combustible. Entonces hay una puja ahí o una dialéctica, digamos, de hasta dónde el desarrollo nacional, o lo que nos quieren imponer de afuera, mejor dicho, es lo mejor para el medio ambiente versus lo que estamos desarrollando. Sí. La cuestión de las silobolsas que quedó en pendiente de desarrollo, que vos también decías que en materia de desarrollo nacional, digamos, es algo que se ha fomentado mucho en Argentina o se ha desarrollado acá una tecnología específica, tiene que ver con la necesidad de acopio, o no sé si una necesidad, no sé si la palabra es necesidad, pero con esta cultura del acopio y especulación que hay también en nuestro sector agropecuario, ¿no? Sí, a ver, como decía, los desarrollos, que es lo más destacable de la industria acá en nuestro país, los desarrollos tecnológicos de maquinaria van de la mano con las necesidades y las demandas del productor agropecuario. Lo de siembra directa era por el tema de ser más productivo por hectárea. En el caso del silo bolsa, era por el contexto económico, en el cual no había previsibilidad. Tengamos en cuenta que también el productor agropecuario tiene pocos ingresos por año, y eso es lo que tiene que manejar, con lo que se desarrolló esto del silo bolsa.
que el silo bolsa en sí ya existía en otros países del mundo, pero acá hubo un trabajo muy importante para aplicarlo para el acopio de los granos. Y acá entra en juego, no solo acá, sino en Siembra Directa, hay un montón de temas, otro actor fundamental, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Otra de las grandes características de la industria nacional. El sector privado, encargado de hacer las máquinas, desarrollar la tecnología, lo hace codo a codo con el INTA. El INTA, estamos hablando de un instituto nacional creado en la década del 50. Fue fundamental para desarrollar la siembra directa y para desarrollar el silo bolsa para el almacenamiento de granos. Entonces estamos hablando, en un paneo general, hasta lo que estuvimos hablando, podemos destacar que estamos en pequeñas localidades federalmente repartidas, con fuerte incidencia en la comunidad, con una articulación público-privada extraordinaria, con un nivel de innovación muy alto, somos líderes en algunos de los segmentos, y bueno, y también tenemos una incidencia de exportación en el mercado internacional muy fuerte. Bien. ¿Qué tipo de maquinarias exportamos? Eso depende, tengamos en cuenta que a la hora de exportar una máquina tiene que ver mucho cómo trabaja en la tierra en el otro país. Claro. Sí. A veces hay unas barreras culturales que son más fuertes que las comerciales. Por darte algunos ejemplos, en Sudáfrica se adoptó mucho la siembra directa. La maquinaria agrícola argentina en Sudáfrica es muy fuerte, muy importante. A partir de Sudáfrica se van rompiendo de a poco otras barreras culturales en la región. Y otra región del mundo que aplica cada vez más la siembra directa es Europa del Este. Muy fuerte en Ucrania y Rusia. Hoy la exportación a Ucrania y Rusia, por evidencias que vemos todo el día en la tele, está difícil. Pero en mercados como Bulgaria, por ejemplo, está muy fuerte. Sí, no, discúlpame. Recién vos hablabas de la inteligencia artificial y hace un par de meses atrás estábamos hablando desde la desregulación aerocomercial y uno de los puntos que tocábamos era el tema de los drones, que muchos drones se utilizan para la fumigación. Sí. Hoy en día se habilitó justamente que los drones permitan la aplicación de la inteligencia artificial en naves no tripuladas. Sí. Esto significa que se va a empezar a fumigar con drones o van a empezar a desarrollar esta tecnología. Ya se hace. ¿Cómo ves la inteligencia artificial dentro de lo agropecuario, esta parte de la industria agropecuaria? Porque son dejamos de ver conductores en esas maquinarias. Muchas veces se termina haciendo hasta la parte técnica con inteligencia artificial, son puestos de trabajo que se van perdiendo. Esta cosa de avanzar en la tecnología ¿tiene que ver con la mano también de la inteligencia artificial dentro de lo agropecuario? ¿Vos lo ves así? Sí. ¿Que empieza a moverse por ese lado o va a seguir manteniendo la línea de tener un trabajador adentro de esa máquina? No, siempre se sigue, o sea, no se reemplaza completamente la mano de obra. Estamos, digamos, si bien hay mucha tendencia a lo que es la robótica dentro de la maquinaria agrícola, eso va a llevar un tiempo bastante importante. Sí, la aplicación de la inteligencia artificial para el uso de maquinaria o de implementos que necesitan de una persona detrás. Y ahí hay otra integración muy interesante entre campo y ciudad, para entender la Argentina como un todo, ¿no? Y romper algunas dicotomías cuando uno piensa un desarrollo completamente nacional. Estos desarrollos AgTech se llaman, de tecnología de la agricultura, que tienen que ver con inteligencia artificial, Big Data, monitoreo satelital, lo que sea, requieren de mano de obra especializada en la programación, por ejemplo, donde nuestro país también está muy, muy fuerte. La cantidad de pibes y pibas argentinos y argentinas que están desarrollando innovaciones, pero a nivel mundial, completamente rupturistas en inteligencia artificial, están muy volcadas al agro, muchas. Vamos a poner un ejemplo. Se ha desarrollado para conocer el estado en tiempo real del grano dentro del silo bolsa, la humedad, la presión, las condiciones en las que está el grano, se ha desarrollado acá en nuestro país un implemento que es como una lanza, que se pincha en la silobolsa y vos con el celular estás viendo el nivel de humedad que tiene el grano desde cualquier parte del mundo, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Otro ejemplo de inteligencia artificial es el reconocimiento de las malezas que hablábamos en las máquinas pulverizadoras. Otro tiene que ver con el movimiento de los cuerpos de siembra para garantizar en el momento que vos estás sembrando que cada semilla está cayendo a la distancia que tiene que hacerlo del otro surco y de la semilla anterior, para que sea perfecta la línea de siembra. Un montón de desarrollos que los pibes y pibas argentinas están completamente capacitados para hacerlos. Eso es muy bueno. Hay una mutación de la mano de obra, sí, hay una mutación. Cada vez se va a necesitar más capacitación en cuestiones muy sofisticadas, pero no,
esto es una opinión mía humilde, no veo un reemplazo total de la mano de obra de acá. Es lo que llamamos nosotros reconversión laboral, ¿no? Como Sí. de alguna manera nosotros ante los avances tecnológicos o lo que proponemos desde las organizaciones de los trabajadores es acompañar estos procesos, porque muchas veces no es algo, digo, no es tan simple como que entra una maquinaria y sale un trabajador, sino que se requiere un trabajador mucho más capacitado, especializado, formado, para trabajar en el desarrollo de esas tecnologías, en el mantenimiento de esas tecnologías y para poder utilizarlas, Sí. simplemente. También ya se necesita, digamos, otro tipo de formación. Voy a salir con algo que nada que ver, pero la semana pasada nos encontramos con, nosotros soy trabajadora de obras sanitarias, y hicimos un encuentro con trabajadores jubilados de obras sanitarias, Ajá. y nos contaban cómo hacían trabajos que nosotros hacemos. Nosotros tenemos plantas recontra automatizadas y demás, pero desde lo más simple como cargar los datos de un usuario con una máquina de escribir, digo, estamos todo el tiempo adaptándonos. Lo que pasa es que ahora los tiempos, Sí. el avance tecnológico, Te corre. sí, son muy rápidos, y realmente si no estamos todo el tiempo proponiendo formaciones y adaptándonos, como que quedamos bastante Igual, atrás. Me gustaría hacer una salvedad ahí. Estamos Sí. hablando de lo que es el uso y la necesidad del recurso humano de la maquinaria puertas afuera de la industria. O sea, estamos hablando de cuando la maquinaria está en el campo. Vayamos adentro de las fábricas cuando se está fabricando Sí. la maquinaria. Tenemos desde pibes que capaz no tenían ninguna formación, no habían completado el secundario, que pasaron a ser torneros, soldadores, Claro. hasta el pibe que maneja el robot en una planta automatizada. Sí. O sea, es impresionante el nivel de crecimiento y de integración social. De nuevo, acá hay mucho, sobre todo esto se ve en las pequeñas localidades del interior. Estoy hablando, no sé, vamos a poner un ejemplo. Las localidades con más presencia de industria maquinaria agrícola son Armstrong y Las Parejas en Santa Fe. Estamos hablando a una hora y media de Rosario. Sí. Muchas gracias. Ahí hay un montón de casos de pibes que capaz no tenían una inserción laboral, no tenían un perfil, y gracias a que estas industrias que tienen su compromiso con el pueblo en el que viven, abren las puertas para capacitaciones y se integran a soldar, a ser torneros, Sí. que son los oficios que también están faltando. Además, por la particularidad de la industria que contás, que es bastante desarrollada en función de las necesidades argentinas o de las necesidades del campo argentino, supongo y asumo que los capitales en general son argentinos también. Haciendo un paneo del sector, estamos hablando en una cadena de valor, Sí. donde están los agropartistas que también se dedican capaz a hacer partes para automóviles. Estamos hablando de una cadena de 1.200 empresas. De esas 1.200 empresas, 97-98%, no tengo la estadística actualizada, son de capitales nacionales. O sea, Muy hay bien. muy pocas multinacionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay rubros en los que ese 2-3% de multinacionales tienen la mayoría de mercado. Por ejemplo, en tractores. Tractores de alta potencia, la Argentina queda una empresa. Supimos tener más. Hoy hay una empresa en la provincia de Córdoba. Cosechadoras, que es la máquina capaz más guasa, que uno la ve, es una locura. En la Argentina hubo muchas empresas que fabricaban cosechadoras. Una, si alguno le pregunta a sus viejos, a sus abuelos, se van a acordar, Don Roque Basali se llamaba. Sigue estando Don Roque Basali, Basali Fabril, Sociedad Anónima. Y junto con otra empresa más, que es Metalfor, de cosechadoras de grano, son las únicas dos. Después hay mucha incidencia de multinacionales instaladas en el país. Ahora, en el rubro de sembradoras, lidera la Argentina. Bien. 100%. Después hay otros rubros que hay participación más dividida, como en las pulverizadoras. Y en la maquinaria para silobolsa somos muy buenos. Estamos hablando de máquinas hechas para embolsar el grano, para meter el grano en la bolsa, máquinas para extraer el grano, y todo esto se utiliza también con tractores. Y habíamos hablado de la exportación de sembradoras Sí. en los países que utilizan siembra directa. También las máquinas para silobolsa se exportan muchísimo a países que deciden adaptar un sistema, porque necesitas la bolsa, necesitas el tipo que maneje la máquina, necesitas esa máquina, necesitas una manera de gestionar la logística del acopio, donde vos pones el silo Sí. bolsa, una preparación del suelo. Hay países que capaz no están cercados los campos. En países de Medio Oriente, de África, todavía no hay una división clara de algunos campos. Eso trae que, no sé, una rata, un zorro o lo que sea, ataque una silobolsa, cosas muy básicas. Sí. Desde eso hasta el uso de monitoreo satelital para el silobolsa. O sea, necesitas un montón de condiciones. La Argentina lo que tiene, que esto no lo tiene ningún país del mundo, es que cuando sale a exportar una máquina, no es hola, te vendo la máquina, te la dejo en la puerta de la tranquera y me voy, sino que es hola, vengo con desarrollos de sistemas innovadores que son más eficientes, de la mano del INTA, viene el Estado argentino conmigo y toda la historia del Estado argentino conmigo,
Y eso le da un marco de desarrollo a otros países que implementaron la manera de trabajar de los argentinos. Marco, te hago una pregunta. Con el contexto actual que estamos viviendo, ¿cuál es el condicionamiento que están teniendo estas empresas de desarrollo nacional? Bueno, tenés dos planos, el plano interno y el plano para la exportación, obviamente, son situaciones distintas. Pensaba en el RI, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. A ver, obviamente desde la naturaleza de una industria metalúrgica, estamos hablando de caídas muy fuertes en los últimos años, caída de producción. En este caso, la maquinaria agrícola también en el mercado interno depende del rendimiento del agro en sí, de los que producen granos. Eso va llevando, en el 2022/23, en esa campaña, una de las sequías más importantes de la historia, que uno la conoce por lo que afecta a la balanza o digamos a las cuentas públicas. A la parte económica. Pero también afecta en el rendimiento de estas empresas. No vas a comprar maquinaria nueva si el campo no está rindiendo. Ahí son muy importantes los créditos. Claro. Estamos hablando de máquinas en muchos casos de cientos de miles de dólares o hasta $1 millón. Uno no la compra con la plata que tiene en el bolsillo. El productor agropecuario o el contratista rural que compra esa máquina requiere un crédito. Ahí es muy importante el rol del Banco Nación. Muy importante, porque es el que ordena el resto de los créditos por lo general. Así que en el mercado interno, bueno, obviamente sufriendo lo que sufre la industria metalúrgica, o sea, conocemos la situación, sí. También está sujeta al rendimiento del agro, entonces eso complejiza un poco, y en el mercado externo hay un tema de competitividad de la economía argentina en general, que en el caso de la maquinaria agrícola se plasma también, sí, sin duda. Bueno, muy interesante, la verdad que me pregunto cómo sabes tanto de maquinaria agrícola. ¿A qué te dedicas? Me dedico en el sector. Te dedicas, trabajás en el sector, espectacular. Igual siempre viene como bien informado. Sí, pero espectacular lo que en el caso de la campaña antártica tuve que repasar un poco. Esto es muy específico, entonces me interesaba saber a qué se dedicaba porque tenía que tener algún vínculo. A mí me hace pensar, terminé de leer hace poquito una biografía de Rucci, y Rucci hablaba un poco de la patria metalúrgica, ¿no? Como de la industria desarrollada y descentralizada, ¿no? Que generaba trabajo en los pueblos y demás. Era un sindicalismo que debatía modelo de país, y creo que estamos tratando de recuperar eso hace un tiempo desde el movimiento obrero, así que me parece central eso y me parece muy importante esta esperanza, digamos, que nos traen siempre mostrándonos en qué somos buenos, realmente en un contexto, vuelvo a repetir, en un contexto donde parece que todo lo argentino es una cagada, mostrar no solo los conocimientos, los desarrollos, las industrias, la cantidad de argentinos que apuestan al desarrollo nacional, es muy importante para seguir construyendo, ¿no? Y también para dar un mensaje de que no es así como se muestra, ¿no? No es así como hoy desde el gobierno está queriendo mostrarnos que como todo lo argentino es malo, es pésimo, tenemos que reemplazarlo, o como sucedió ya en los años 90, que o desde los 70, desde la dictadura, que nos mostraban que la silla industria nacional se rompía, ¿no? Y que la importada era lo mismo que los zapatos. Los zapatos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Desmitificar un poco eso y nada, mostrar un poco en qué somos buenos, en qué nos destacamos y cuántas oportunidades tenemos también, si apostamos a eso. Sin duda, acá tenés industria nacional de alta calidad, de tradición, de articulación público-privada, donde no hay dicotomía sector privado, sector público, donde hay fomento de ambas partes, donde tenés creación de comunidad y la articulación entre el mundo del trabajo y el mundo del capital en pequeñas localidades, federales, y sobre todo esta dicotomía que surgió en el último tiempo de que la industria le robó al campo, o la industria se desarrolló a costa del campo. En este caso estamos hablando de fierros, estamos hablando de soldadores, de torneros, que se nutren de lo que pasa en el campo. Adentro de la tranquera y adentro de la fábrica, abajo de la chimenea y en cielo abierto. Y eso es la Argentina. La Argentina es la conjunción de las dos, y la Argentina grande tiene que tener la conjunción de las dos. Y lo podemos hacer, sin duda lo podemos hacer. Está ahí. Espectacular. Muchas gracias, Marco. Gracias un gustazo. Gracias a ustedes.